aprendiendo con mucha luz. ¿Por qué enseñar a los estudiantes en clases amplias, con grandes ventanales y luz natural es mejor y produce más rendimiento en ellos que la enseñanza impartida en clases angostas y pobremente iluminadas? ¿En qué medida los colegios, los institutos de enseñanzas media o las universidades que se han construido y se están construyendo en las grandes ciudades modelan la forma de ser y pensar de aquellos que se están formando? ¿Es posible que la arquitectura de los colegios no responda hoy a lo que de verdad requiere el proceso cognitivo y emocional para aprender y memorizar acorde a los códigos del cerebro humano y verdadera naturaleza humana y sean además potenciadores de agresión, insatisfacción y depresión? ¿Hasta qué punto vivir constreñido en el espacio de un aula, lejos de las grandes extensiones de tierra con horizontes abiertos o montañas, árboles, de suelos alfombrados de verdes o secos, matojos, no ha alterado los códigos básicos del aprendizaje y la memoria? Todas estas son preguntas actuales, persistentes, que inciden en la concepción de una nueva neuroeducación. Hace bastante tiempo que sabemos que los habitantes de las grandes ciudades tienen unas tasas altas de ansiedad y neurosis, de estrés crónico y desde luego de enfermedades mentales, entre las que sobresalen la depresión y la esquizofrenia. Es más, hoy sabemos, por estudios de resonancia magnética nuclear, que dichas personas tienen una actividad aumentada de varias áreas del cerebro emocional, entre ellas y en particular la amígdala. Ese detector constante de miedos, peligros y dolores, pero también de la corteza cingulada que focaliza la atención y forma parte de la organización de toda conducta emocional. Lo que sí sabemos es que en su origen estas dos áreas del cerebro, junto a muchas otras, son generadoras de cascada de mecanismos que organizan las respuestas al estrés cada vez que una persona siente que se invade su espacio mínimo personal. Y todo esto está ya entronizado de modo inconsciente en los cerebros del ser humano actual. ¿Hasta qué punto esto no incide en la intimidad familiar e influye en el niño y su educación? ¿Acaso todo ello no conforma un marco de percepciones y emociones que envuelven un cerebro en formación? De lo que no cabe la menor duda es de que toda percepción genera una reacción emocional sutil o brusca y aguda, de bueno o malo, de atractivo o rechazo, de acercamiento o huida, de desagrado o belleza, y de esta percepción aguda o continuada de este marco cotidiano no está ausente el edificio, las paredes de aula, el aula misma y los espacios de recreo del colegio. Y es de este modo que para los arquitectos de proyecto y la construcción de los colegios o de cualquier otro tipo de edificio donde se enseña, empiezan a pensar considerando importantes como que los edificios que construyen no solo deberían tener exquisita razón y cálculo en su diseño y construcción, sino también emoción y sentimiento en grado sublime y desde luego su impacto sobre el funcionamiento específico de un cerebro que aprende y memoriza. La nueva neuroarquitectura estudia perspectivas inéditas con las que poder romper tiempos y espacios a secas para convertirlos en tiempos y espacios humanos, en espacios de un nuevo orden y complejidad que obedezcan y potencien la expresión y el funcionamiento de los códigos que el cerebro trae al nacimiento. Con ello se espera establecer un nuevo diálogo con el entorno, creando en los colegios formas innovadoras que hagan sentir a los niños con más bienestar mientras aprenden y memorizan y cambian. Se conforman y construyen sus cerebros porque es cierto que el cerebro se remodela constantemente.
Ya lo hemos señalado en los espacios que los arquitectos construyen y más si estos son colegios. Y a esto apunta la Academia de Neurociencias para el Estudio de la Arquitectura en Estados Unidos. Se han reunido arquitectos y neurocientíficos para, entre discusiones y tormentas cerebrales, poder concebir hoy nuevos modos de construir. Sin duda, esto debería tener una enorme repercusión para la neuroeducación. Se trata de nuevos edificios en los que, aun siendo importantes y fundamental, su diseño arquitectónico vaya más allá de sus paredes y contemple la luz, la temperatura y el ruido que tanto influyen en el rendimiento mental, porque éste se deteriora y si las personas no se sienten a gusto donde están o hay estímulos en el entorno que los distraen o en general si las condiciones no son las adecuadas para la realización de una actividad mental determinada, y sin duda, esto es esencial en el caso del colegio. Pero controlar el nivel de la luz, utilizar luz natural, mantener la temperatura y la humedad adecuada de la clase y los niveles de ruido pueden resultar muy complejo y depende en gran medida de la idoneidad de cada niño, dándose el caso de que para algunos muy poco ruido puede ser soporífero o situaciones en que la intensidad de la luz adecuada para otros puede hacer difícil la lectura o la escritura, para otros pocos. Y esto es todavía más crítico en la clase de alumnos de primaria. Los cerebros envueltos en esa vorágine de crecimiento sináptico, para los que las fuentes de la luz, el diseño de las ventanas o los flujos de aire pueden ser particularmente influyentes y todavía más allá. Considerar los entornos del colegio donde se sigue educando y aprendiendo y no deberían ser lo mismo hacerlo en patios con paredes grises y cementados o espacios amplios, verdes y húmedos. Y permítanme un añadido que no deja de tener interés mirando a ese casi inmediato futuro que son los próximos 50 años. Me refiero a algunas reflexiones recientes acerca de la profusa construcción de rascacielos en el mundo y esa tendencia de las arquitecturas hacia arriba en las grandes ciudades que encaja con esa otra tendencia que predice que la población o que las poblaciones de seres humanos vivirán en las grandes ciudades. Precisamente los estudios de las Naciones Unidas ya adelante que de lo más de 9 millones de seres humanos que posiblemente habiten la Tierra en el año 2050, más de 6.000 vivirán en ciudades, es decir, 2 de cada 3 seres humanos nacidos en los próximos 30 años. Esto es lo que ha llevado a muchos arquitectos a justificar basándose en la sostenibilidad de las ciudades, la difícil comunicación social, los transportes, así como la seguridad, salubridad, agua, alimentos y energía, que el futuro de estas grandes ciudades solo será posible si se construyen hacia arriba y no en horizontal, es decir, a vivir en futuros rascacielos, pero ¿es posible hacer esto sin antes conocer en profundidad la fisiología del cerebro humano y sus códigos neuronales de funcionamiento? ¿Está el cerebro humano millones de años viviendo y construyendo su naturaleza a pie de tierra, firme, viviendo, oliendo y tocando verdes, nieves y hielos, diseñados para vivir 2/3 partes de su vida en el aire, por encima de las nubes y en permanente visión de azules infinitos? ¿Podría ser este desconocimiento el origen de nuevas patologías nunca antes conocidas en un cerebro en desarrollo? ¿Podría, en relación específica con la enseñanza en los niños, violar los códigos heredados a lo largo de millones de años a ir en detrimento, pues, de la enseñanza y ese mismo aprendizaje?
Esto ha llevado recientemente a considerar si esta civilización occidental, la más adelantada en tantas cosas, no estará malinterpretando la relación del hombre con un nuevo macroambiente que afecta el crecimiento y el envejecimiento, los sentimientos y los pensamientos y el aprendizaje, y hasta ahora la memoria ancestral de los seres humanos. ¿Qué duda cabe que son estas preguntas y estas dudas las que han llevado a muchos arquitectos a un renovado interés en su trabajo y a considerar ayudando a los neurocientíficos a encontrar nuevos niveles de explotación de la mente humana?